¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Hermosillo Tube. Esta tarde tenemos una importante entrevista y ya saben, esto es un programa totalmente en vivo. Cualquier pregunta que tengan para nuestro entrevistado lo pueden hacer llegar y con gusto le hacemos llegar sus preguntas a nuestro invitado de hoy, el doctor Francisco Tapia Lucero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Aquí transmitiendo desde Hermosillo Tube con esta situación del coronavirus. Le hemos titulado este programa, pues, las verdades del coronavirus, esta situación que estamos viviendo, que nos tiene a todos en un encierro total, ¿no? Nos tiene sin podernos mover, se han incrementado las medidas de movilidad, a partir del lunes inclusive una sola persona por vehículo se va a poder trasladar. Entonces, esto cada vez se pone, digamos, más serio. Y pues por eso le pedimos hoy, le agradecemos que nos haya aceptado esta entrevista para hablar un poquito de este tema, doctor. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A sus órdenes, Francisco Javier Tapia Lucero, médico internista y cardiólogo y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sonora, aquí en Hermosillo. Y a sus órdenes, cualquiera, aquí estamos, preguntas y respuestas, la que guste, podemos comunicarnos. La situación actual en Sonora, ¿verdad? Claro. Pues, como Sí, lo claro que sí, mencionabas hace doctor. rato, yo creo que las medidas que están dictadas desde el centro de la República para evitar el contagio y evitar la transmisión del virus y parar la contingencia, pues yo creo que son a nivel nacional, ¿verdad? Pero aquí estamos un poco todavía tranquilos, sí asustados, porque las proyecciones de los epidemiólogos de la Secretaría de Salud dicen que podríamos llegar en Sonora a los 62,000 contagios, y que de estos el 80% van a ser prácticamente asintomáticos, el 20% van a requerir algún tipo de hospitalización y un 10% de ese 20% va a tener que requerir hospitalización grave, como paciente grave. Y aquí en Sonora tenemos una modalidad. Hay mucho índice de diabetes mellitus, hipertensión. Entonces, la calidad aquí en Sonora prácticamente se triplica. Estamos en el 14,1% de los pacientes fallecen, de los pacientes graves, porque tenemos esa alta prevalencia de enfermedades crónicas. Entonces, pues las medidas aquí han sido tomadas más en serio. La población está cooperando muy bien. Ahorita prácticamente Hermosillo está solitario, las calles. Y las recomendaciones son las mismas para toda la República. Una sola persona por automóvil. Si sales fuera de la ciudad, hay que demostrar con recibos de domicilio para que puedas tú salir o entrar a la ciudad. Los negocios, los que se ha dividido la Secretaría de Salud a nivel federal, esenciales y no esenciales. Multas a los que anden, que no justifiquen su estancia en la calle. Y son 6 medidas en términos generales las que están implementando desde de la Secretaría de Salud a nivel federal y sí se están cumpliendo. Los hermosillenses, pues sí estamos asustados, ¿verdad? Porque se ha triplicado la tasa de mortalidad aquí porque hay mucha prevalencia de estas enfermedades crónicas, de esas enfermedades crónicas que casi llegamos al 14,5% de mortalidad. La mortalidad general del COVID anda por ahí el día de ayer, el doctor López, el subsecretario de Salubridad, anda por el 4,1% en nivel general. Aquí en Sonora tenemos 14,5% de muerte. Y doctor, pues usted como especialista en cardiología, pues ya hemos escuchado, ¿no? De que sí, este posible contagio sería fatal para gente que tenga esa situación, pero igual platíquenos un poco más a fondo qué es lo que la gente se debe de tener atención, porque si la gente que tiene problemas de hipertensión o algún problema con su corazón, pues ya está acostumbrado a detectar ciertas diferencias en su cuerpo. ¿Qué es lo Sí, que se han así manifestado es. los pacientes diferente, ¿no? Que les hace llegar a la sala de emergencias pensando que algo está mal? Los síntomas principales del COVID pueden
empezar como un resfriado común y corriente, una gripa común y corriente, pero la característica es que es una temperatura muy alta, un agotamiento muy fuerte que te tumba en la cama y no sabes por qué. Es como antes le llamaban la Vox Populi le llamaba el garrotazo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Más o menos así. Y la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria es el principal síntoma de que las cosas van mal. Como todos los virus, incluso el virus común y corriente de la gripa común, de la influencia común estacionaria, puede causar entre el 10 y el 25% de muerte. Pero hay medidas para tratar ese tipo de enfermedades que acabamos de pasar el H1N1. Pero con el coronavirus, todos los virus pueden producir neumonías, todos los virus, incluso lo que estoy mencionando, la influenza común, la influenza estacionaria, la gripe común. Las neumonías virales son muy pesadas para cualquier persona, sobre todo para aquellos que están ya de alguna manera debilitados por alguna enfermedad crónica, la hipertensión, la diabetes, que son enfermedades que ya de por sí son de alto riesgo, las enfermedades cardiovasculares previas, la edad avanzada, arriba de 65 años, y algún problema de tipo inmunitario como el cáncer, que disminuye las defensas inmunológicas, tratamientos contra el cáncer que le pegan a las células inmunitarias, cualquier tipo de enfermedad crónica degenerativa como el lupus eritematoso, que se caracteriza por deficiencias inmunológicas. Esas personas, si les llega a pegar cualquier virus, incluso el de la influenza común, los puede llevar a la tumba, ¿verdad? No es lo característico que una persona con un catarro común pues diga, no, pues me voy a morir. No, no es así, pero sí cualquier virus puede producir entre el 10 y el 25% de muerte. El COVID, el problema que tiene es que es altamente contagioso, altamente contagioso. Es un virus grande, pesado, que por lo general no se transmite por el aire. Tiene uno que estar muy cerca de una persona que está tosiendo, etcétera. La tos sí puede mandar el virus a 3, 4 metros de distancia. Incluso hay experimentos que una persona que está tosiendo en un salón de clases, por ejemplo, en la universidad, se marcan esas gotitas con radioinmunizayo de algún tipo nuclear, y se ve que en pocos minutos todo el salón de clases está lleno de las micro gotitas que expulsamos al toser o al estornudar. Ahí sí puede irse el virus. Pero abriendo una ventana, con eso es suficiente para crear una corriente de aire para eliminar el virus y llevárselo fuera de la habitación. Entonces, el virus del COVID es muy pesado, cae luego al piso a no más de 2 metros de distancia. Por eso es la sana distancia, ¿verdad? Por eso es mantente en tu casa, por eso es eso de no saludar, porque el virus del COVID se puede, por decirlo así, se puede adherir, se puede pegar a cualquier objeto. Sí, hay mucha gente que está acostumbrada a usar sus manos de pañuelo, ¿verdad? Tosen y lo primero que hacen es ponerse las manos en la nariz, y esas manos ya llevan millones de microbios, de virus, y cualquier cosa que toques ya la tienes infectada. Entonces, la sana distancia, las medidas de higiene que está promoviendo la Secretaría de Salud y las universidades, aquí en mi universidad, deben de seguirse con estricto apego. Las multitudes, por ejemplo, hay personas que se reúnen en una taquería, por ejemplo, 15, 20 personas, una de ellas está tosiendo por aquí, la otra está tosiendo por acá, la otra utilizó sus manos de pañuelo, y el 80% de los pacientes con COVID pueden estar asintomáticos, vamos a ponerle, portadores aparentemente sanos. Entonces, ese tipo de personas hay que evitarlas. El que ya está asintomático, pues la misma enfermedad ya está hablando por sí misma. Pero la gran mayoría son portadores, vamos a llamarle asintomáticos. De esos hay que protegernos. Y la principal característica es fiebre alta, dificultad progresiva para respirar por una neumonía. A nosotros, las neumonías virales les llamamos neumonías atípicas, porque son neumonías que dice uno como médico, bueno, ¿qué está pasando aquí, verdad? No hay secreción, no hay nada, nomás tiene la fiebre, tiene la imagen en vidrio despulido, típica de las radiografías de
de las neumonías virales y el paciente cae en una insuficiencia respiratoria progresiva rápidamente, hipoxémica, porque le baja el nivel de oxígeno a nivel sanguíneo y eso es lo que lo mata. Lo mata la hipoxemia, que se llama en medicina la baja oxigenación sanguínea. La baja oxigenación sanguínea trae consigo terribles consecuencias a nivel del corazón. Todos los virus, todos sin excepción, incluso la gripa común, pueden atacar al corazón, lo que nosotros llamamos miocarditis. Una miocarditis por una inflamación aguda, por una invasión aguda del virus en cuestión. Y además el corazón tiene 3 capas, el pericardio que es el saco fibroso que rodea al corazón, y el miocardio, que es la primera, la epicárdica, que es la primera capa externa del corazón. Ahí le gustan a los virus irse para allá. Entonces, esas miopericarditis pueden producir cualquier tipo de arritmias, las mortales y las no mortales, pero que no nos vaya a tocar una arritmia mortal, porque con la pura arritmia que produce la inflamación del miocardio, puede uno morir prácticamente de inmediato. Entonces, por eso las enfermedades cardiovasculares que le pega el COVID, hay que cuidarse mucho, porque se puede ir al corazón el virus, vía sanguínea, vía pulmonar, el corazón está entre medio de los 2 pulmones. Entonces, si tenemos una neumonía, por lo general la neumonía por el COVID es bilateral, ataca a los 2 hemitórax, y el corazón está en medio entre los 2, y fácilmente por contigüidad el virus puede irse y adherirse a las capas del pericardio y del miocardio y producir una verdadera inflamación cardíaca que lleva al paciente a una insuficiencia cardíaca aguda, prácticamente intratable, aparte de la hipoxemia, la falta de oxigenación pulmonar, que lo hace prácticamente morir en vida, muriéndose en vida porque no alcanza a respirar. Podemos poner cantidades enormes de oxígeno por vía nasal, incluso podemos llegar a la intubación y al pulmón artificial, los respiradores artificiales, y muchas veces ni así alcanzamos a mantener elevados los niveles de oxígeno en la sangre necesarios para que todos los procesos bioquímicos funcionales del organismo puedan salir adelante. Entonces, ya un paciente, de esos pacientes graves, ahora estamos viendo que cada vez se recuperan un poquito más porque la tecnología está muy avanzada. Pero ¿para qué arriesgarle, verdad? ¿Para qué jugar con el score? Tenemos suficiente material, el gobierno del estado, el gobierno federal, los militares, los médicos, estamos bien surtidos, podemos atender bien esa pandemia y esperemos que la gente cumpla con la normatividad en cuanto a sanidad comunitaria, mantener su sana distancia, cuando menos de 1,5 metros o 2 metros entre cualquier persona, usar el gel antibacteriano, lavarse las manos, incluso están recomendando lavarse las manos hasta cada media hora. Oiga, doctor, pero vemos que mucha gente está fallando a la recomendación. El día de hoy tuvimos llenas los eventos de lo que son los fariseos, y sin embargo, pues también recibimos información del gobierno federal de cómo está ahorita el contagio, sobre pues precisamente, ¿no? Las estadísticas. Se habla que en Sonora hasta ahorita tenemos 5 personas de funciones positivas, le llama el gobierno federal, pero pues aquí ya se han dado hasta 8, es lo que se ha mencionado. Pues igual está ahí habiendo un retraso. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? ¿Por qué el gobierno federal dice 5 y acá decimos 8? ¿Cómo es lo que se tarda en aclararse esos puntos, doctor? Mira, se calcula que solamente el 45% de la población, aquí en Sonora salió esa estadística, los epidemiólogos están cumpliendo con la normatividad. O sea, 55% no están haciendo caso de nada. Acaba de salir varios artículos a nivel mundial que las mascarillas no son útiles, por ejemplo, porque no se transmite por vía aérea. Lo que es más es la normatividad. ¿Por qué están resultando casos reportados tardíamente?
Porque el atraso en la información médica es común, hasta que no estamos completamente seguros de que una enfermedad es producida por tal o cual virus. Por ejemplo, el virus COVID tiene 3 variedades, y las 3 variedades, la mortal, la más grave mutación es el COVID-2, el que estamos ahorita actuando. Los otros COVID son más benignos, vamos a poner entre sí. Entonces, hasta que estamos seguros de que un paciente tiene el COVID, estamos dando la información. Y claro, pues crear pánico no es nuestro negocio, los médicos, ¿verdad? Entonces, damos la información, se contabilizan. Aquí en Sonora es alta la mortalidad, 14.5%, comparada con 5.1, creo que anda por ahí a nivel nacional, del doctor López Gatell. Pero afortunadamente estamos bien equipados. Yo le diría a la población, si usted tiene fiebre, ataque al Estado General, que parece que lo agarraron a garrotazos, y está con problema respiratorio progresivo, de inmediato váyase al médico más cercano para ser canalizado a un hospital que cuente con los recursos tecnológicos adecuados. Porque si es en el medio rural, pues en lo que tarda en llegar a una unidad hospitalaria que cuente con todos los equipos necesarios, pues va a ser más problemático, ¿verdad? La progresión de la enfermedad es muy rápida, déjame decirles, es muy rápida. Puede estar ahorita empezando con ligera dificultad respiratoria y el virus para mañana estar invadiendo los 2 pulmones. Entonces tiene que acudir de inmediato ante si tiene una gripa y él siente que le falta la respiración, váyase de inmediato al hospital más cercano o a la ciudad más cercana, tecnológicamente bien equipado, y no espere, ay, se me va a pasar. Andan muchos remedios por ahí en el YouTube. Ahorita acabo de ver uno que dice 3 aspirinas y un limón y con eso para mañana va a estar bien. Pues esas 24 horas que perdió de tiempo son mortales. Entonces, nosotros no damos la información luego de llega un catarro. No, esto es COVID. No lo podemos hacer hasta no estar confirmada. Cuando menos una radiografía de tórax que podamos documentar la neumonía viral, bilateral muchas veces. Hay reportes de casos que tienen la neumonía bien documentada y el paciente está tranquilo, pero eso es raro. La mayoría de los pacientes con neumonía viral por COVID están sumamente graves y tienen que recibir oxígeno en cantidades enormes para poder llegar cuando menos la cifra normal en sangre, arriba de 90% la sangre debe estar saturada con oxígeno. Abajo de 90 ya es un alto riesgo de hipoxia, que se llama, y el corazón, el cerebro, los riñones no funcionan con bajas cantidades de oxígeno circulante. Tiene que haber arriba del 90%, y por eso tenemos cantidades enormes en resguardo de oxígeno en tanques gigantescos para poder suplir las necesidades de 5 o 6 pacientes. Consumen litros y litros y litros de oxígeno. Estamos bien equipados ahorita, entonces la recomendación es esa. Pero el temor es de que lleguen todos juntos, ¿no, doctor? El temor es de que lleguen todos juntos, de que de repente se dé una sobresaturación de los hospitales. Usted nos está comentando que sí existe la tecnología, sí nos pudieran atender, pero pues que de repente se diera un boom, que de repente llegaran una docena por un hospital, ahí se vería difícil, ¿no? Exacto, lo que queremos evitar con las medidas normativas es el colapso del sector salud, como lo has referido, ¿verdad? Si se colapsa el sector salud y que todo el mundo no respete, si apenas ahorita lo están respetando 45% de la población, pues hay que hacer un llamado de atención. Por eso las autoridades están obligando a la gente a que si no lo haces caso te vamos a obligar, porque no podemos colapsar al sistema de salud. Estás poniendo en riesgo tu vida y la vida de los demás. Si no haces caso, con la policía, con los militares, con la marina, te vamos a obligar de que te quedes encerrado en tu casa. Así de plano. Porque si se colapsa, si llegan juntos, como lo estás mencionando, 50, 100 pacientes, ¿de dónde, verdad? ¿De dónde vamos? Cualquier hospital, ni en el mejor país del mundo tienen miles de respiradores. Los respiradores cuestan miles de dólares. Los respiradores, el oxígeno es muy carísimo. Afortunadamente hay gentes que el gobierno está comprando en países extranjeros lo que hace falta, pero el colapso hay que evitarlo. ¿Y cómo hay que evitarlo? Obligando a ese 55%
de la población general que no está acatando, como dijiste hace rato, ¿cómo es posible que, sabiendo que está en riesgo la nación, el país, el estado, el municipio, se aglomeren cientos de gentes en las festividades religiosas? Pues, ¿de dónde, no? Aquí en Hermosillo lo estamos viendo en las áreas rurales, que no hacen caso. Están ahí celebrando el Vía Crucis, y los demás, ¿qué? ¿Por qué tenemos que pagar la incongruencia de esas personas que ponen en riesgo a los demás y que ponen en riesgo el sistema de salud? Si se vienen así como mencionas, en bola, pues ¿de dónde, verdad? Pues fueron las etnias yaquis, ¿no? Los tradicionales Sí. fariseos los que actuaron de una manera irresponsable, y hasta inclusive el Así día de es. hoy grandes masas de gente se ve. ¿Existe en el espectro del ADN del sonorense, quizás en los yaquis, una mayor tolerancia? ¿Por qué esa desobediencia? ¿Se sentirán que ellos no tienen algo que los demás no lo tenemos? ¿Se sienten más con más protección? Mira, siempre ha habido problema con la religiosidad de la gente. En cualquier país del mundo, las cuestiones religiosas, pase lo que pase, juntan cientos o miles de personas, y no les importa. En la India, en China, en el Tíbet, en México, no les importa la religiosidad. Pues yo creo que es antropológicamente milenaria, ¿verdad? Que no les puedes quitar esa fe obsesiva, a pesar de que esté en riesgo la vida. Tocar los temas de religión en las multitudes, no se ha podido resolver ese problema, ¿no? Por eso dicen, prohibido hablar de religión y de política, ¿verdad? Porque de plano no se puede combatir esa religiosidad que a veces llega al fanatismo de que su propia vida, hay gente que inmola a ella misma, se prende fuego en aras de un dios, de cualquiera que sea su imagen, se inmolan, se queman, se sacrifican, no sé, yo creo que ya viene, como dices, genéticamente, antropológicamente determinado el problema de la religión, de la religiosidad, que se matan entre ellos. Ahí está Inglaterra, ahí está los católicos contra los protestantes, se matan sin ningún miramiento. ¿Por qué? Pues yo creo que viene de los genes, como dices, ¿verdad? Oiga, doctor, pues hablando ya con más confianza con usted inclusive fue aspirante a ser presidente municipal de Hermosillo. Usted quiso contender en Así eso, es. y vaya que en este momento que estamos sufriendo esta etapa, cómo nos hubiera gustado tener un doctor al mando del ayuntamiento, sin dejar por otro lado otro tipo de asuntos políticos. Pero bueno, centrándonos en eso, ¿qué hubiera hecho usted que no hizo Célida en esta ocasión, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted como presidente municipal con esta gente que está haciendo desde días atrás y sin parar los eventos de este tipo religiosos, las etnias yaquis asentadas en Hermosillo, y que van los policías y ellos dicen, pues hagan como lo quieran, nosotros nos vamos es nuestra tradición, y hacen totalmente no acuerdo? ¿Usted cómo hubiera manejado esta situación como presidente municipal? Es un problema muy complejo, pero en primer lugar sí estaría haciendo la normatividad que marca la Secretaría de Salud, con el auxilio de la fuerza pública, los militares y y la Marina, ponerlos ponerlos en orden, porque no podemos, como te digo, hay un 80% de los problemas infectados son asintomáticos. Traen el virus, pero no tienen ningún síntoma y andan paseándose libremente en esas multitudes. Entonces, yo hubiera mandado fuerza pública, y cuando menos, ok, quieren celebrar sus festividades, pónganse cada uno a 2 metros de distancia, pues, para evitar los problemas de políticos, problemas de inconformidad, de violencia social. Ok, no podemos combatir esa cosa porque es un problema educativo muy profundo, de base, pero vamos a hacer las cosas bien. Desde antes, si hubiéramos marcado la pauta, decir, se van a reunir, ok, pero van a reunirse cada 2 metros o cada
metro y medio cada uno y vamos a vigilar que se cumpla. Vamos a mandar fuerza pública y si vemos que 2, 3 están ahí muy pegaditos, muy abrazaditos, lo que sea, vamos a ir a separarlos. Porque prohibir al 100% al oso sería prácticamente imposible, ¿eh? Sería prácticamente imposible. Son muy bravos, muy bravucones, defienden sus teorías religiosas, pero sí desde antes un proceso educativo que pudiéramos ponernos de acuerdo entre ellos y si yo hubiera sido presidente municipal y decir, ok, te vamos a permitir, pero no te aglomeres, no te aglomeres. Vamos a hacer las cosas bien, como lo hicieron en algunas colonias del DF, que hicieron las festividades el puro grupo de religiosos y no aceptaron entrar gente. Pero de alguna manera se tiene que actuar, no puedes poner en riesgo, por ejemplo, esas reuniones de jueves, viernes y sábado y domingo, son 4 días muy religiosos, pues cuánto entrecruzamiento de microbios y virus y tocadas en la mano, estornudos, asintomáticos, portadores sanos, ¿cuánto no habrá habido ahí? Entonces, las autoridades sanitarias ahorita están calculando que si no ponemos órdenes, en poco tiempo nos podríamos ver con 62,000 sonorenses gravemente enfermos por el COVID. Entonces, algo hay que hacer. Si hay que usar la fuerza pública de una manera respetuosa, prudente, reglamentada y un proceso educativo previo y durante, antes y después, pues habría que hacerlo, pues se tendría que haber hecho, ¿verdad? Pero no lo hicieron, dejaron que la gente se aglomerara, hiciera lo que quisiera, siguiera sus instintos religiosos, sin ton ni son, y habría que esperar consecuencias, pues habría que esperarlas. Vamos a ver cómo funciona. Sí, mi campaña fue un proceso aprendí mucho, recorrí todo Hermosillo, todas las colonias pobres, pero que como dicen por ahí, primero los pobres, ¿verdad? Entonces, hay una estadística que saca el Coneval, y fíjate, en Hermosillo, la capital del estado, solamente el 27% está catalogada como no pobre. El otro 73% está catalogado como pobre. O sea, 72% de la población hermosillense está catalogada, según el Coneval y el INEGI, como pobres por carencia. A alguien le falta piso, a alguien le falta agua, a alguien le falta para comprar alimentos, y solamente el 27%, y está publicado ahí es Vox Populi, publicados en los internet, que el 27% de la población hermosillense es únicamente catalogada como no pobre, que no le falta ninguna carencia. Entonces, la patología de la pobreza, pues, si tú sabes de estos temas, la patología de la pobreza es difícil combatirla. Se tiene que combatir con la prosperidad, con la riqueza, con las actitudes de gobierno, el buen gobierno. La corrupción tiene mucho que ver en la pobreza, hay que combatirla, pero esa es la triste realidad. Y si te vas a todo el estado, pues yo creo que si la capital del estado está catalogada así, como 73% de pobreza, por carencial, alguna o 2 o 3 carencias, ya el que tiene más de 3 carencias ya es demasiado pobre. Que si tenías una carencia batallas, ahora imagínate teniendo más carencias y estás dentro del grupo vulnerable de la patología de la pobreza. Entonces estos virus, cualquiera, pues nos dan la torre, porque la pobreza te quita saneamiento, te quita vitalidad, te quita buena alimentación, te quita fortaleza, incluso te deprime, la pobreza deprime. Y las depresiones causan disminución de la respuesta inmune. El depresivo tiene problemas para combatir las infecciones. Entonces, por eso las enfermedades en los países pobres, en las ciudades pobres, regiones pobres, son terribles. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para la siguiente Semana Santa, y ojalá no nos toque otra pandemia, dicen que esta pandemia se puede prolongar hasta agosto. Ojalá que esto no pase. Ya se prolongó el periodo de encierro hasta el 30 de abril. Esperemos que no nos digan después que hasta el 30 de mayo, ¿verdad? Pero si seguimos con esta, tenemos que combatir muchos aspectos de las enfermedades. Sobre todo el principal es la pobreza. La pobreza es un flagelo
que afecta a millones de seres humanos, miles de millones de seres humanos, y los países pobres son los más enfermos. Las ciudades pobres, las regiones pobres son las más enfermas. Tenemos el caso de Estados Unidos, que al ser un país próspero le ha pegado el virus terriblemente, ha matado mucha gente, pero ahí pues trae una cultura de guerra, de lo que tú quieras, que no respetan nada, ninguna regla, les vale sorbete la vida, porque son países que están acostumbrados a ir a matarse a guerras ajenas, ¿verdad? Y propias, internas y propias, pero México no, el problema más que todo no es ese tipo de cultura. El problema de México, de Sonora, de Hermosillo, es que tenemos que batallar con los problemas de la patología de la pobreza. Los países pobres les va muy mal con las epidemias y las pandemias. Pero en el caso de Hermosillo, y usted lo pudo haber constatado cuando visitaba las colonias, la gente es muy trabajadora y era lo que decían esa gente que se estaba en contra, que se apareció en el Coloso, gente que tenía algún puesto de comida o de algo para colocarse ahí en las festividades de los fariseos. Y lo vemos en la mayoría de la desobediencia que hemos visto en Hermosillo, es gente que dice, quiero salir a trabajar y hacerme valer, no quiero extender la mano, no quiero limosna, quiero trabajar. Y le dicen, oye, pero tu vida está en riesgo. Y dice, pues sí, pero prefiero arriesgarme trabajando que morir de hambre y cosas de ese tipo. Arriesgarme y arriesgar a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer en eso? Son personas, es un problema que se ha analizado en toda la Secretaría de Salud. El doctor López Gatell, el secretario de Salud, el presidente, la gobernadora, lo han discutido muy bien de esas personas, de las miles de personas que viven al día. ¿Cómo le voy a pedir yo a miles de personas que tienen que salir a la calle para conservar un poquito de dinero para sus alimentos, para su familia, y decirle quédate en casa? Ay, Dios mío, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza porque como tú dices, yo prefiero morir dignamente, irme a la calle a trabajar y no me importa contagiarme y contagiar a los demás, pero si no salgo, no como, no comen mis hijos. Ahorita el índice de la familia hermosillense son 5 miembros, papá, mamá y tres individuos más. Entonces, ¿qué le vas a dar de comer? ¿El desayuno, al día siguiente, la comida, la cena, lo que tú quieras? Entonces, la angustia, la depresión que te acabo de mencionar, que provoca ser pobre, de no tener nada que llevar a la mesa, ¿cómo puedes combatir eso? Es un problema, la patología de la pobreza es un problema, y si aplicas la mano dura y provocas violencia, pues la violencia va a generar más violencia. Y el que vive al día, el taquero, el que vende manzanas con dulce, ¿cómo le vas a hacer? Por ejemplo, hoy en mi casa estaba sentado en la banqueta un señor vendiendo CDs con 100 canciones grabadas, porque de eso vive. Entonces, ¿qué le va a llevar de comer? Multiplícalo por miles de familias, jefes de familia que están en esa situación, y ni modo que agarrarlos a trancazos, a macanazos, encerrarlos. No, no alcanzarían las cárceles. Eh, Hay un poco de pánico. Si bien en Sonora no llegamos todavía a cientos de infectados, pero el problema del coronavirus es la alta contagiosidad y la alta mortalidad que estamos demostrando aquí en Sonora. No llegamos por ejemplo, el año pasado en España, estuve revisando, en un año los españoles murieron 6,000 por gripa común. Nosotros no, ni la Ciudad de México con el COVID ha llegado a 6,000 muertes. Sin embargo, hay un pánico entre todos, de todo el país, por la alta contagiosidad. Pero nomás la gripa normalita, en España el año pasado mató 6,000 gentes. ¿Y por qué no hacemos las mismas medidas de seguridad contra el virus de la influenza común, del resfriado común? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué al COVID? Porque con aquellas enfermedades posiblemente ya haya tratamientos. Ahorita se están manejando para el COVID, por ejemplo, el oseltamivir, el raminivir, la azatropina, el antibiótico, la hidroxicloroquina,
pero están a nivel de expectativa, a nivel de experimentación. Entonces, ¿qué hay que hacer? El tratamiento de sostén hospitalario es lo único que está dando resultado. Puedes darle al paciente y hacer un estudio piloto. Te voy a dar oseltamivir, que es el que están recomendando la CDC de Estados Unidos. Está recomendando en primer lugar oseltamivir con hidrocloroquina. ¿Por qué la hidrocloroquina si se utiliza con el paludismo? Porque el problema del paludismo, el virus lo transmite un mosquito, el mosquito del paludismo, pero es viral, es viral. Y si tú le das hidrocloroquina o cloroquina a un paciente, lo curas del paludismo, porque le pegas al virus del paludismo. Por eso se está usando ahorita, más que la cloroquina, la hidrocloroquina. Y el oseltamivir ha dado muy buen resultado, dio muy buen resultado en la famosa pandemia del H1N1, y ahorita el oseltamivir está de primera línea recomendado. Hay oseltamivir en el país, hay hidrocloroquina. La Secretaría de Salud está llevando estudios ahorita bien diseñados para ver si es cierto pero ya está publicado por el CDC, que es la Agencia Central para el Control de las Enfermedades en Estados Unidos. Ya está publicado en internet, en su página, que el tratamiento para el COVID, y de primera línea está el oseltamivir y la hidrocloroquina. Se están tratando, te digo que ayer vi el video ese, 3 aspirinas y un limón, ¿no? Hervido, en agua hirviendo, y te vas a curar. Cuidado con esos remedios caseros, no te aseguro. Hay que seguir las indicaciones que dan los expertos, los que conocen el virus, los que saben la fisiopatología del virus, la patología de la pobreza. Pues hay que combatir simultáneamente todos los frentes habidos y por haber, al virus, a la pobreza, a la educación, la religiosidad. Son diferentes frentes que hay que atacar. Para eso es el gobierno. Pues el gobierno está no somos más que el brazo administrativo de la sociedad, ¿verdad? El gobierno no es el dueño de la sociedad. Nosotros somos únicamente administradores de la sociedad. Y estamos en consecuencia todavía en una etapa de aprendizaje, pues no se sabe todavía, a nivel mundial todavía no es del todo conocimiento qué ataca, ¿no? Entonces estamos en ese periodo de aprendizaje. Así es. Pero recordamos gobiernos anteriores, Eduardo Bus Castelo le tocó la temporada del H1N1, y recordamos que en aquel entonces los funcionarios y el gobernador de ese descartaba totalmente la importancia del H1N1, mientras algunos estábamos siguiendo las noticias internacionales, poniéndonos tapaboca y el acuagel y demás. El gobernador no, si se muere más gente de gripa, entonces, o de neumonía, lo que otra cosa. Entonces, mucha gente se quedó con esa idea, doctor. Se quedó con la idea de que hay cosas peores. Sí, así es. El H1N1 sí se transmite por vía aérea. Todos los demás virus sí se transmiten por vía aérea y por contacto. El COVID se transmite por vía aérea de una persona asintomática que tiene el virus y está tose y estornudando. Puedes, si te tocas, si te cae en el ojo, la boca, la nariz, te puedes infectar, pero más que todo es por contacto directo. Pero son las dos. En cambio, los demás virus, el de la gripe, el H1N1, el H1N1A, sí se transmiten por vía aérea, son más, pero son menos mortales, podríamos decirle. Y en aquel entonces yo me acuerdo que la reacción cívica de la población fue excelente. En los restaurantes hasta fumigaban las mesas y todo. Y ahora como que la gente está tomando menos en serio las recomendaciones sanitarias. Es que se quedó con esa idea de esa vez, pues de que se ignoró. Sí, exactamente. Se ignoró. Dice, no, pues si el H1N1 no se hizo nada, pues este virus también, ¿por qué, verdad? Y ahora están saliendo muchos videos, muchos memes de que el pánico, que el gobierno está exagerando, nos quiere mantener encerrados, nos quiere dejar que no salgamos a la calle ni a trabajar, ni a los taqueros, ni a los tortilleros, ni a los vendedores ambulantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué tanto? Si nomás se han muerto 5, 10, 15, ¿por qué tanto nos obligan con la fuerza pública? Cada día se está viendo ya una reacción de psicología social adversa al pánico. El mismo pueblo, la Vox Populi, dice, el mismo gobierno está creando este pánico, pero las estadísticas son muy ciertas.
el 55% no está obedeciendo las reglas sanitarias básicas para evitar una pandemia de contagio. Y el H1N1, la respuesta fue muy buena, yo lo viví, yo estaba en México, en la Ciudad de México, en ese entonces, hombre, era admirable cómo se comportaba, se cerraron escuelas, y ahora no, ahora eso los de la, claro, Semana Santa, pero hay que seguir las mismas reglas. Yo subí a mi página, si la revisas, subí a mi página las recomendaciones del gobierno federal en 1918 con respecto a la influencia española. Son las mismas que está aplicando el gobierno federal en esta ocasión. Las mismas. Ahí está en mi página, en Francisco Javier Tapia Lucero, está las recomendaciones a la población de Puebla, del estado de Puebla. Viene firmado por el gobierno. Y desde ese entonces, boletín informativo de la Secretaría de Salud de ese entonces, de 1918. Ya ves que la influencia española mató en total, como la peste bubónica, casi 40 millones de personas. ¿Y por qué? Porque principalmente a los militares, en esa época estaba la Primera Guerra Mundial, pero las mismas recomendaciones sanitarias, y también se amenazó a la población de utilizar la fuerza pública si no hacían caso. Entonces, estamos hablando de 1918, ya las reglas sanitarias se conocían. ¿Por qué ahora la gente le ignora? Ay, Dios, la verdad habría que analizar todo un tratado de psicología de masas, ¿verdad? Así es, doctor. Bueno, ya para concluir esta entrevista, doctor, y aprovechando su experiencia como cardiólogo, ¿qué nos puede recomendar a las personas que tengan problemas de hipertensión o algún problema de cardiología? ¿Qué alimentos debe de consumir? ¿Qué tipo de cosas debe de evadir? ¿Puede tomar alcohol? ¿Puede tomar vino? ¿Qué es lo que pudiera una persona en esta etapa, ¿no? En esta de la pandemia, ¿qué tipo de Sobre, vida puede recomendar? sobre todo, bueno, las enfermedades del corazón son un tratado completo, ¿verdad? De cientos de enfermedades. Pero hay que estar pendiente de la falta de aire. En el cardiópata, en el enfermo cardíaco, la falta de aire es mala seña. Caminar, si tú caminas 10 pasos y sientes que antes podías caminar 20 pasos y ahora con 10 pasos ya te fatigas, alerta. Si empiezas a notar que tus piernas hincharse tus piernas, alerta. Si empiezas a desmayarte, a marearte, a sentir palpitaciones rápidas o lentas pero irregulares, alerta. No dejes de tomar tu tratamiento, para nada. No salgas de tu casa por alerta, cuidado. Disminuye la sal. ¿Cuáles son los 4 alimentos venenosos? La sal, la harina, el azúcar y la grasa. Esos 4 elementos son los venenos tóxicos a nivel mundial. Sal, azúcar, grasa y harinas. Entonces, cuidado. Trata de eliminarlas, permanece en tu peso ideal. El peso ideal es muy fácil de sacar, prácticamente lo que pases de estatura, de 1 metro, eso de si tú mides 1,80, debes de pesar 80 kilos. Si mides 1,50, debes de medir 50 kilos. Esa es la regla práctica sencilla para saber. Mantener tu peso ideal con el índice de masa corporal. Pero es un poco matemática el índice de masa corporal. Entonces guíate por tu estatura y elimina esos 4 venenos. Cualquier enfermo del corazón debe de eliminar esos 4 venenos, tener una alimentación saludable, frutas, verduras, carnes blancas de preferencia, tener los niveles óptimos de colesterol abajo de 240. La regla es abajo de 200, pero con 35 años que llevo de cardiólogo, que alguien tenga abajo de 200 sería de 15 años, de 18 años de edad. Ya los betarrones como yo, ya tener 220, qué difícil es tenerlo, ¿no? Pero mientras no pase de 240, para ser diabético, ya arriba de 126 miligramos de azúcar, ya alta sugerencia de que eres diabético. Y si en una prueba al azar tienes más de 200,
de cajón ya eres diabético. Entonces hay que mantenerla siempre abajo lo ideal abajo de 100. Abajo de 120, entre 110 y 120 ya serías prediabético, pero arriba de 126, estadísticamente percentil hablando, ya puede decirse que eres un diabético. Entonces, contrólate bien tu azúcar, elimina esos cuatro alimentos venenosos, mantén bien tu presión, los medicamentos no los dejes de tomar, y esos signos de alarma que hablamos, estar muy pendiente de cualquiera de esos síntomas, porque el corazón es muy noble, tiene la ventaja de que avisa. Se te están hinchando los pies, te estás desmayando, te estoy avisando, dice el corazón, ponme atención porque algo va a pasar. Entonces ponle atención a tu corazón, acude regularmente, si eres cada 3 meses tu visita con el cardiólogo, tu electrocardiograma, cada vez que sea necesario, muy atento a los dolores de pecho. Los dolores de pecho son mala seña, sobre todo si son dolores de pecho asociados al esfuerzo, al caminar, al subir escaleras, al correr, al hacer ejercicio. Si te duele el pecho al hacer ejercicio, párale. Vete a que te revisen tu corazoncito con un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma. El dolor de pecho con el esfuerzo, muy mal. Y la universidad, mis alumnos, siempre los estoy regañando de que te pongan a estudiar, ¿verdad? Porque en medicina la teoría sin práctica es letra muerta. Y la práctica sin teoría puede ser mortal. Así que hay que complementarla bien. Así es, ¿De doctor. acuerdo? Muchas gracias. Al contrario, para servirles. Bye bye.